iniciar el taller de formación en teatro. Este taller trata sobre que formación en teatro pues, es un espacio de creación de emociones y experiencias que tiene el actor, vividas desde el respeto a la singularidad del hombre, ¿cierto? Son acciones los cuales se viven diariamente, ¿cierto? ¿Qué pasos para escribir un guión de teatro? Piensa la historia, ¿cierto? Cualquier guión parte de una idea y una historia. Escribe la trama, pues cuando escriban la trama no será todavía el guión, sino el comienzo de su desarrollo, ¿cierto? Y escribe una escaleta. Aquí ya comenzamos a estructurar nuestro guión de teatro. ¿Qué elementos encontramos de teatro? ¿Cuáles son? En teatro encontramos los elementos que son los actores, la escenografía, la audiencia, el guión, la iluminación, el maquillaje, el vestuario y el sonido. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que los simbolizan, ¿cierto? ¿Sí me estás escuchando, Darly? Sí, Jeffer, aquí está, sino que apago el micrófono porque por acá hay Sí, mucho ruido. sí, Entonces, gracias. Y estás viendo la pantalla. sí, sí, señor. Bueno, aquí podemos decir que los actores de una obra es una persona que interpreta un papel en la televisión, en el cine, en una sala en un teatro o en la radio, ¿cierto? Se trata de, pues, de un individuo que pone a piel los diferentes personajes que se van a manejar en sus diferentes escenas, es decir, que juega a representar la vida de otro sujeto, actuando, ¿cierto? Eh, ¿Qué es la improvisación en el teatro? Pues en esta podemos decir que es la acción y el efecto de improvisar, o sea, hacer algo de pronto sin haberse preparado previamente o sin haberse ensayado o sin que el entorno lo espere, ¿sí? Es algo de que nace en el momento de que usted está actuando y usted, ¡pum!, improvisa, es un efecto que usted tiene de improvisar, ¿sí? Por extensión se conoce como improvisación a la obra o ejecución musical improvisada. ¿Qué es un guión teatral y qué ejemplos podemos encontrar? Un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y se realizan de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los participantes en la obra para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Hay algo que tiene el teatro. Y sus funciones. Aquí, Darly, voy a compartir un video. Le voy a compartir un video donde nos habla sobre toda la historia de cómo era, cómo inició el teatro. ¿Listo? ¡Hola! Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso, los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? Adiós. Con la hora de usar un actor esquilo. El primer dramaturgo del Mundo agregó sí, otro actor y así
surgió y los antagonistas, Los malos. así crearon la tragedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La comedia. La tragedia. Pero, ¿qué estamos haciendo? La comedia. Los Se la debemos a los hombres griegos. hacíamos los Los papeles hombres de mujer hacíamos los papeles de mujer que no estaba permitido que las actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros. estaban la inclinación del terreno. Malo el internet. Sin que uno tapara al otro. Eso era genial. Pero durante el Imperio Romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos espectáculos grotescos, como animales devorando gente, o peleas de gladiadores. El coliseo se llenaba de agua y bárbaros. Soy el del rey, y mi oficio es entretener a la corte real. Así que el arte de bufear no es nuevo. En la Edad Media, los bufones nos atrevíamos a criticar a los reyes, a los príncipes, a los duques. En las plazas de las catedrales se presentaban los misterios, obras de teatro religiosas. Por acá, las tramoyas, ángeles de madera con alas móviles que subían al paraíso. También se pusieron de moda las farsas, que son obras cómicas donde podemos satirizar las ridiculeces de las personas. En el teatro, la gente se ve en el espejo y puede corregir sus errores. En la época del Renacimiento, los artistas y pensadores se apoderaron de la cultura. En Alemania, Gutenberg crea la imprenta. Y por toda Europa, la gente empieza a leer. Por fin los libros no hay que copiarlos a mano, uno por uno. Ahora llegan al público. Italia se llenó de artistas y nació la comedia del arte. Un teatro popular que mezcla obras escritas con las tradiciones del carnaval, de donde surgen personajes aventureros y libres, como Arlequín y sus amigos. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de acerrín, pero el corazón de azúcar, y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ella es la alegre colombina. Y él es el tímido Pierrot. ¿Qué quieres decir, querido Pierrot? ¡Un títere! Me encanta, Pierrot. Cuéntanos. Mucho antes de que existiera el teatro con actores, ya los antiguos egipcios hacían teatro de títeres y marionetas movidas por hilos. 2000 años antes de Cristo. En la época medieval, la cultura y las artes se estancaron.
Los caballeros se la pasaban peleando por sus reinos, sus princesas y sus castillos. Tanto así que el teatrino en España se llamaba castillo. Luego se le llamó retablo. El teatro casi desapareció. Pero los pequeños teatros continuaron vivos gracias a nosotros los títeres, que éramos muy fáciles de transportar de un pueblo a otro. Y los teatrinos se podían presentar en cualquier plazoleta o callejón. Los titeros nos manejan con sus manos. Y también los manejan con su corazón. Estamos hechos de papel maché, madera o tela. Y por dentro de aventuras y sueños. También están las marionetas movidas por hilos. ¿Recuerdas la historia de Pinocho? ¿Y quién puede olvidar la tierna historia del relojero que fabricó una marioneta de madera y que luego se convirtió en un niño de verdad? Cuando Pinocho decía mentira, le crecía la nariz. ¡Lo prometo! ¡Jamás volverá a decir mentira! ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo a Londres para conocer el teatro El Globo, donde Shakespeare actuó y dirigió sus obras. Por nada del mundo quisiera que te encontraran aquí. Es mejor que el odio de ellos acabe con mi vida, que seguir viviendo sin tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Fue el amor que me dijo a preguntar. Él me dio consejo y yo mis ojos le presté. Si me amas en verdad, manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me gima la primera súplica, dímelo también, para que me ponga huraña y enfadada, y así tengas que suplicarme. Romeo. Julieta. En el siglo de oro español se ponen de moda los teatros como los conocemos hoy, con maquinarias fabulosas llamadas tramoyas, que hacen mover los decorados con poleas. Los teatros compiten por presentar los efectos más espectaculares. Tormentas. Incendios. Y hasta una locomotora. Cuando entró en el escenario por primera vez, el público se asustó tanto que hubo gritos y desmayos. La Ópera de París se convirtió en el teatro más grande y lujoso en 1875. Colombina, te llevaría a conocer los teatros más importantes del mundo. La Scala de Milán en Italia, Royal Opera House en Londres, el Teatro Colón en Buenos Aires, el Metropolitan Opera House en Estados Unidos, la Ópera Estatal de Viena en Austria, la Casa de la Ópera de Sydney en Australia, y en Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Soy amable, soy sincero, soy alegre y parlanchín. Soy amigo de los niños y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Llegué a este teatro gracias a la directora Maricusa Ornes y a la poeta Carmen Natalia, quienes fundaron el Teatro Arlequín en mi honor. Presentaban cada año un espectáculo para niños. Grandes obras. Ópera. Ballets. Y conciertos se han presentado en esta sala.
y los niños disfrutaron de personajes dominicanos muy queridos como María Moñito y la Pinky. Los dramaturgos son los escritores de las obras de teatro. Ellos crean los personajes y los actores les dan vida para mostrarnos aventuras llenas de magia y sabiduría, como El Rey Quineta de Manuel. Darling, esto fue una historia de la formación teatral, ¿cierto? Del teatro. Nos explica cómo desde mucho más antes, cómo se empezó a formar el teatro. Continuamos vamos a mirar pasos para escribir un guión de teatro. ¿Cuáles son los pasos que nosotros necesitamos para poder crear un guión? Ya comparto la diapositiva. Dice que piensa los pasos que necesitamos para crear un guión, ¿cierto? Pero no sé si es la conexión acá o es el audio, pero no se alcanza a escuchar bien. Aquí pues, ¿ya me escucho mejor o no? Espérame tanto. Esto se escucha bajito. ¿Ahí ya me escucho? Sí, te escucho. ¿Sí me escucho? Es que ese ratito, señores, que hace ratico se escuchaba muy despacito. O sea, sí, pero sí me escucha. Y si no era que escuchaba, no se alcanzó a escuchar bien. Bueno, entonces, aquí en los pasos para crear un guión, primero hay que pensar en la historia. Pues cualquier guión parte de una idea y de una historia, ¿cierto? Pues ahí debe esperar a que te venga la inspiración y a partir de aquí comenzar a desarrollar la trama de la obra de teatro o a pasar el guión, a transcribirlo en un cuaderno. Entonces, primero vamos a pensar la historia. Escribe la trama. Aquí ya comenzamos a estructurar nuestro guión de teatro. Debemos entre todos elegir entonces si el texto está en 2, 3 actos o en un solo acto, si tiene un prólogo o un epílogo, ¿cierto? ¿Cuántas escenas desean hacer? ¿Sí? ¿Y cuál es su cronología? Además, a cada escena le podemos asignar un título, ¿sí? Un ejemplo, en los diferentes cuadros que presentemos, cada cuadro va a tener un título. Escribe una escaleta. Aquí ya comenzamos a estructurar nuestro guión de teatro, ¿cierto? No. Aquí, escribe una escaleta detallada. Una vez tienes tu escaleta, una vez tenga tu escaleta, ahora debemos hacer un resumen detallado de lo que va a suceder en cada escena, ¿cierto? Como vamos arriba, elegimos cuántas escenas vamos a realizar en nuestro guión, ¿cierto? Entonces debemos hacer un resumen detallado de lo que va a suceder en cada escena. También será la oportunidad de escribir extractos de diálogos que seguramente luego es posible que vuelvan a cambiar. O sea, cuando ya los personajes inician, entonces los diálogos pueden cambiar entre ellos. Pero por eso se hacen unos extractos. Escribir el diálogo.
llegamos a uno de los puntos más importantes para escribir un guión, que es de teatro, que es el diálogo, ¿cierto? Quizás la idea es hacer los diálogos de que te asusten un poco, pero verás que después de todo el trabajo realizado hasta el momento, prácticamente lo habrás escrito en tu cabeza, ¿sí? Porque nos llegan muchas ideas, ¿sí? Solamente tenemos que tener cuidado de respetar algunas reglas, que son como el texto teatral o cinematográfico, si es hablado, si no es hablado, si no es escrito. Así que todo lo que escribas debes leer en voz alta, de modo de que puedas ver inmediatamente si suena bien o suena mal, o si resulta creíble en función del contexto en el cual se encuentra, y por lo tanto que sean representativas en lo que vamos a expresar en esa obra, ¿cierto? Ahora, aquí, el sexto paso es que, por otro lado, no hay que explicar las cosas. A pesar de lo que uno pueda pensar, el público es mucho menos estúpido y mucho más intuitivo de lo que podamos llegar a imaginar, ¿cierto? Así que debemos abandonar esto, que es el miedo. ¿Qué significa esto? Que tenga un ser crítico, pero sí que debes pensar que el texto debe ser un pretexto para la representación. Lo importante es cómo vamos a dramatizar o cómo vamos a actuar o cómo nos vamos a parar ahí en ese escenario, ¿cierto? Como formadores teatrales o como séptimo paso, ten cuidado con la duración, ¿sí? La duración es un factor fundamental para un texto que pretende ser representado sobre un escenario. Aquí no es que el texto debe ser necesariamente corto, sino que debe durar lo justo y necesario para que pueda expresar lo que desea, lo que deseamos en la obra, ¿cierto? Además, también tenemos que prestar atención a la duración de los componentes individuales, como que si el texto es un solo acto orientado a no superar los 100 minutos, ¿cierto? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si están 2 actos, debe orientado a no... Si están 2 actos, debe hacer que el primero sea más largo que el segundo. Por ejemplo, unos 50 minutos, una obra, un cuadro, y el otro 30 minutos. Estamos hablando de 80 minutos. Si ha estado 3, 4, 5 o más actos, significa que los actos durarán menos. Esto dará impresión de que un texto tiene un ritmo apremiante, o sea, que el público va a estar activo, va a estar siempre pensativo en lo que vamos a presentar en la obra, en la obra teatral. Ahí tenemos que tener en cuenta la orquestación. Cuando escribes un texto con varios personajes en una escena de teatro, siempre existe el riesgo de olvidar a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, si introducimos 3 personajes en el escenario y 2 de ellos mantienen un diálogo de cierta longitud, debes tener en cuenta que hay un tercer actor que permanecerá en silencio durante todo el tiempo. No es que no pueda ser o pueda ser una opción, sin embargo, si tomas esta decisión, debes hacerlo de manera consciente, ¿cierto? Por lo menos en la escena de Yarta, a veces hay un actor que se queda observando al personaje, al que está tratando de conquistar a Yarta, y él se queda ahí observando y está observando. También existe el riesgo de que el personaje aparezca con demasiada frecuencia o todo lo contrario, ¿sí? Las consecuencias del hecho. Este es un punto fundamental para cualquiera que desee elaborar un buen guión. Pues cualquier texto cinematográfico o teatral que tenga razones para existir y pues que pretenda durar en el tiempo. Nunca se debe narrar un hecho, sino las consecuencias de un hecho. Este hecho debe ocurrir antes del tiempo narrativo, prácticamente al principio. ¿Listo? La clave del giro.
Aquí obviamente en todas las historias hay un punto de inflexión que en la narrativa conduce a un punto que parece no tener salida de ahí, ¿sí? Es decir, la piedra angular. Luego la implementación y las conclusiones. Aquí podemos decir que el problema es que esta piedra angular no debe llegar demasiado pronto o demasiado tarde. Si llega demasiado pronto, el final del espectáculo parecerá muy lejano al público. La obra parecerá larga, aunque breve, y por lo tanto aburrida. Si llega demasiado tarde, el espectáculo parecerá inacabado, el final parecerá apresurado y por lo tanto pretencioso. Aquí la clave está es que aparezca más o menos después de la mitad del texto. De este modo, si tienes una obra con 2 actos, el giro deberá producirse casi al final de la primera mitad. Aquí pues encontramos los pasos para crear un guión. Ahora les voy a mostrar un video, compartir un video donde nos habla sobre los aquí nos habla sobre cómo escribir un guión teatral más resumido y todo. Entonces ahí para que escuches. Supongo que ya sabe a qué ha venido. Lo intuyo, pero no estoy seguro. Los demás no pueden enterarse. Seré concisa. Nosotros somos buenos y experimentados dramaturgos, y me gustaría, junto con usted y sus brillantes ideas, definir una propuesta poética. ¿Se refiere a proponer los elementos para hacer un guión adecuadamente? Así es, mi querido Shaky. Bien, prosigamos. Entiendo que el tiempo que tenemos no es suficiente. La estructura de un guión es simple. No obstante, hay que entenderla y verificar que se comprende en sí misma. La intención de todo guión teatral o texto dramático es que éste se lleve a cabo en escena. Es decir... Su finalidad es la representación como obra teatral, y al ser así, un guión solo cumple con su destino. Destiny is the one that shuffles the cards, but we are the ones we play. Sí, bueno, la representación, eso. El siguiente punto que debemos dejar claro es la cuestión referente a los diálogos y notas. Sí, es dan detalle y describen elementos, objetos o lugares, vestuario, actitudes y lo que llama ocasión. Pero esto no es algo que se dice como en una narración. Sin avanzar la historia, cuya estructura se compone de una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y para que esto ocurra, debe haber un desarrollo en la acción. Las acciones de los personajes se presentan con los diálogos y los rasgos de su conducta se especifican en las acotaciones. Como una obra de teatro no puede durar tanto tiempo, se pueden usar recursos como un narrador. Por ejemplo, si hipotéticamente un tallerista hipotético en un taller de fomento a la lectura hipotéticamente, un narrador al inicio de la obra podría simplificar todo el trabajo y ponerles la historia. Este video podría enseñarles a hacerlo, como por ejemplo, aparece en el segundo carro la verdad, la misericordia, la paz y la justicia, todas caracterizadas. Conozco esa historia bastante bien. Es un ejemplo de introducción muy acertado. Lo importante es conocer nuestras posibilidades. El teatro es un arte para todos, pero debemos considerar el tiempo del que disponemos. Así, podremos agilizar los diálogos o alargar nuestra historia dependiendo de lo que necesitamos. No necesita mucho presupuesto. Aún así puede ser espectacular. Sí. Todos deben disfrutar de ella, incluso
los niños hipotéticos deben sentirse incluidos. Y sus personajes deben tener una importancia. La cuestión es, precisamente, que se debe crear un ambiente a las pecas que mueven al que las ve. Gracias por haber venido a nuestra cita. No es ningún problema. Igual quería un match. Hola, bienvenidos a un video más de Escuela en Internet. Hoy en este video hablaremos de las obras de teatro y el guión teatral. ¿Están listos? Pues comencemos. Una obra de teatro es la representación de una historia o un trama en un escenario. La trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados, la cual son un nudo donde se presenta el dilema y un desenlace donde llega al final y se desenvuelve todo este dilema. Las obras de teatro se suelen estructurar en actos y escenas. Bueno, Darly, ¿sigues ahí? Darly. Sigo. Y Pues la idea de hoy era conocer todo sobre la formación del teatro, llegar al concepto de que pues que en realidad es un espacio de creación de emociones y experiencias que tiene el actor, ¿cierto? La persona, ¿sí? Vividas desde el respeto de la singularidad del hombre, ¿cierto? Donde nos favorece a nosotros como actores en el proceso, ¿cierto? De que debemos conocer desde donde nace, ¿cierto? Desde cómo se crea un elemento, cuáles son los elementos del teatro, ¿cierto? Como desde sus actores, la escenografía, la audiencia, ¿sí? El guión, ¿sí? La iluminación, el maquillaje, el vestuario y el sonido que vamos a utilizar en el momento de realizar la escena. Entonces es eso lo que debemos conocer. Y pues ya, Darly, ya aquí termina el taller. Le damos la bienvenida a Jonathan, que andaba perdido, pero ya terminamos. hola, Pues Acabamos de llegar de por allá de la finca y pues no pudimos, mejor dicho, y la semana pasada tampoco. No sé, estoy atrasado, estamos atrasados. Listo, Jonathan, ya. Listo. Noris va a subir el taller, vuelve y sube para que ustedes respondan los cuestionarios. ¿Listo? Miren al taller y respondan los cuestionarios. Con eso también se califica la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo entiendo de que ustedes por allá casi no tienen internet ni nada, entonces es muy difícil de que logren conectarse, pero lo importante es la intención. ¿Listo? ¿Listo? Les encargo, Jonathan, les encargo de que realicen el video que van a presentar, de que lo realicen, ¿cierto? Pues no sé qué van a tomar. La idea es que de aquí al viernes, ya la otra semana necesitamos publicar videos, entonces para que me los envíen, yo miro si corregimos o los dejamos así y todo. ¿Listo, Jonathan? Y darle que vayan pensando qué hacer. Recuerden utilizar un traje, el lugar, buscar un lugar, de que alguien los guíe, que el celular debe ser horizontal, deben tener buena luz, como hacerse una escenografía ahí ustedes, porque el público va a ser todas las personas que vamos a ver ese video.
Entonces les encargo, de acuerdo a los talleres que hemos tenido, de que los coloquen en práctica y pues de aquí al viernes, al lunes ya me envíen evidencias de lo que están haciendo, ¿sí? Pueden mirar lo de algunas escenas de Yarta, algún papel que les tocaba, buscar un lugar, salir, hablar, contarlo, buscarse como un traje a lo que ustedes van a decir, ¿listo? Entonces para que organicen, cualquier cosa me escriben al interno, al WhatsApp, y pues yo les contesto, o yo los llamo y cuadramos y miramos qué hacemos, ¿listo? Darly y Jonathan. Listo, profe. Perfecto. Bueno, para que... ¿hasta cuál viernes hay plazo? Pues hasta no, esté bien, mañana. No, mentira. Por ahí hasta el miércoles de la otra semana. La idea es que el jueves que nos volvamos a reunir la otra semana, yo ya tenga los videos de ustedes para mostrárselo a los compañeros y lo puedan subir al Facebook de Extensión Cultural, ¿listo? O para mirar qué correcciones, por lo menos pueden aprovechar este fin de semana, ¿listo? Para que miren a ver qué hacen. Miren cuadros por lo menos de la Chimoltrufia, por lo menos de Chepe Fortuna, escenas así chistosas, ¿sí? O cuadros así de comedia o de terror, ¿sí? Algo que ustedes les nazca o que ustedes se sientan identificados para presentar y que ustedes pues se sientan seguros de lo que van a decir. Guíense de eso para que realicen los dos. El cuadro debe durar por ahí 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, ¿listo? Entonces para que analicen y organicen cualquier cosa, me llaman y yo les respondo y yo les contesto o los devuelvo la llamada y hablamos, ¿listo? Listo, profe. Vale. Listo, Jefferson. Bueno, entonces que pasen buena noche y pues nos vemos. Cualquier cosa me informan, me comunican y no, si no nos vemos el jueves, ¿listo? Que estén bien. Listo. Bueno, Jefferson, gracias. Buenas noches a todos.